Buen día para todos, continuando con el curso de Python, curso que efectivamente he dejado abandonado por lo menos 2 meses, si no es que más, así que vamos a continuarlo ya que terminamos el curso de MySQL. El día de hoy pues vamos a medio adentrarnos a lo que es la programación funcional en Python. Para ello recordemos el temario que vimos la primera sesión de clases o el primer video del curso. Y hoy vamos a empezar a ver decoradores y generadores. Específicamente vamos a ver lo que son decoradores. ¿Qué es esto de los decoradores? Pues esto es un concepto que al principio puede ser un poco complejo, así que vamos a leerlo y tratar de entenderlo desde una documentación que hay en internet. Así que pues la página que me encontré es el libro de python.com/decoradores Python. Básicamente pues vamos a leerlo aquí y vamos a intentar entenderlo. También le recomiendo utilizar la documentación oficial, pero bueno, eso es otro lío. Básicamente acá nos dice que los decoradores son funciones. Muy bien, porque nosotros ya sabemos lo que son las funciones, ¿no? Estas funciones modifican el comportamiento de otras funciones. Bueno, aquí es donde viene lo complejo. Ayudan a acortar nuestro código y hacen que sea más Pythonic, les llaman aquí. Si alguna vez has visto una arroba, estos son anotaciones. Estás ante un decorador o decorador. O decorator, perdón. Bien sea uno de Python, ofrece por defecto uno que puede haber sido creado ex profesor, lo que sea. Bueno, entonces pues acá tenemos un ejemplo muy sencillo, así que bueno, primero que todo vamos a empezar haciendo esta función de aquí, que es una función muy normal. Así que bueno, vamos a abrir Visual Studio Code y pues me voy a abrir aquí una carpeta en descargas que acabo de tener el curso de Python, ha de ser si no estoy mal. Y ven, estamos en las funciones lambda, matrices, muy bien. Entonces vamos a crearme, cancelar, un nuevo paquete que se va a llamar programación funcional. Entonces es el módulo número 6, programación funcional. Y acá vamos a crearnos un subpaquete que se va a llamar decoradores. Y aquí en este subpaquete vamos a crearnos una clase. Debe crearse por aquí el subpaquete. Decoradores introducción .py. Aparte también voy a crear un paquete aquí que se va a llamar generadores, y no me tomó la carpeta de decoradores, entonces, pero lo voy a crear aquí más afuera. Aquí en esta carpeta voy a crear una otra que se llama decoradores. Ya aquí está. Y listo, básicamente pues vamos a copiar la función que hice acá. Esto no es más que una función suma que recibe un parámetro A y un parámetro B y pinta la suma. Entonces vamos a llamar suma y le vamos a decir, vamos a pasar por ejemplo 1 y 2 a ver qué nos sale. Si ejecutamos este programa, pues dice que entra a la función suma y pues retorna A más B. Entonces debemos hacer un print de suma y vamos a ver que nos va a salir la suma. Nos sale el primer mensaje, entra en función suma y nos retorna la suma 1 más 2, 3. Esto es una función muy normal. Ahora si nos devolvemos aquí, vamos a crearnos una función que se va a llamar mi decorador. Control C. Y acá pues ya les voy a explicar muy bien qué es esto de los decoradores. Simplemente vamos a pegarla aquí. La vamos a llamar mi decorador y esta función va a recibir una función. Entonces definimos una nueva función dentro del decorador y tomamos A y B. Y simplemente se va a llamar, C va a ser igual a la función que se pasa, A más B, print se llamado, return C, arroba nueva función. Este es el decorador, ya les explico en qué va a pasar. Ahora debemos anotar esto con mi decorador. Control V. Y vamos a ejecutar el programa a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Ahora dice se va a llamar, entra en función suma, pero ¿por qué? ¿Se ha llamado 3? ¿Qué? No, o sea, no entiendo, ¿sí? O sea, queda uno como loco las primeras veces que toma esto. Ahora bien, vamos a desglosarlo nuevamente. Tenemos una función suma que lo que hace es sumar un número con otro y lo retorna. Ya lo sabemos. Para ello pues lo anotamos con un decorador. Estas anotaciones pues cuando veamos el curso de Spring
pues vamos a ver para qué sirven. Esto se usa mucho en los frameworks. Entonces esto va a ir a llamar a esta función que se llama miDecorador, que recibe una función. Veamos que miDecorador no lo estamos llamando en ningún momento. No estamos haciendo esto por aquí. miDecorador y le pasamos suma 1,2. Esto no lo estamos haciendo en ningún momento. Entonces, ¿qué es esta función que le pasamos? Pues cuando nosotros definimos la notación arroba miDecorador, va a tomar la llamada a la función que se encuentre debajo de la notación. Es decir, aquí como parámetro se va a pasar suma. Y bueno, acá dentro de mi decorador va a definir una nueva función. Así la vamos a llamar, A y B. ¿De dónde toma estos parámetros? Pues muy bien, mi decorador va a tomar esta función, la va a pasar aquí. Y va a tomar A y B, que son nuestros parámetros, y los va a pasar aquí. Es decir, en este caso tendríamos acá la función suma y acá tendríamos los parámetros 1,2. Acá pues esto se va a imprimir y ahora en una variable C le vamos a asignar una función, que es esta de acá, que recordemos que esa función es suma. Entonces, suma. Y le vamos a pasar los parámetros A y B, que son los que están arriba, que son 1,2. Es decir, aquí implícitamente estamos llamando a la función suma. Print se ha llamado y retornamos el valor, que en este caso pues va a ser el valor de sumar 1 más 2, que va a ser 3. Y bueno, después de retornar ese valor, lo vamos a retornar la nueva función. Y esto pues nos va a dar esto de aquí. Básicamente esos son los decoradores. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto de aquí y no imprimimos esto de acá? Vamos a ver qué pasa. Dice se va a llamar, entra en función suma y se ha llamado, pero veamos que en ningún momento hizo este llamado de acá, en ningún momento nos pintó el 3 de retornar la suma. ¿Por qué? Porque en este caso, al pasar miDecorador, pasándole suma, solamente le estamos pasando la función, pero no le estamos pasando parámetros. Es decir, acá se va a tomar la función y los parámetros los redefinimos después. Por ende, acá necesitamos sí o sí el uso de los decoradores. Es un poco complejo entenderlo al principio, pero bueno, vamos a seguir acá. Entonces acá dice, lo que realiza miDecorador es definir una nueva función que encapsula, esto encapsulamiento lo veremos cuando hagamos programación orientada a objetos, o envuelve la función que se pasa como entrada. Concretamente lo que hace es, hace uso de dos print, bueno, lo que hace, ¿no? Entonces, dice, por lo tanto, cualquier función que use miDecorador te dará dos print, uno al principio y uno al final, dando igual lo que realmente haga la función. Esto es súper útil. Vamos a hacer esto de acá también. Es decir, si yo hago esto de acá, vamos a ver qué pasa. Acá vamos a hacer un print. Y la vamos a mandar para abajo. Control S para guardar. Y vamos a ejecutar. Y vemos acá en la consola que nos sale. Se ha llamado 3. Se va a llamar. Entra en función resta. Se ha llamado 2. ¿Qué? ¿Qué hizo ahí? No entiendo. Bueno. Aquí entonces vamos a cerrar la consola. Y bueno. Tenemos la función suma. Vamos a decorarla. ¿Con qué la vamos a decorar? En este caso la vamos a decorar con dos print. ¿Sí? Porque esto de acá es dependiendo de la función. Es decir, nunca va a ser no siempre hace la función suma. Esto de acá es arbitrario. Eso va a depender de la función que le pasemos. Si acá le pasamos una función para encontrar un número primo, aquí va a encontrar el número primo. Si acá le pasamos una función para convertir de binario a decimal, aquí va a convertir de binario a decimal. Pero independientemente de la funcionalidad que le pasemos, siempre se va a decorar con estas dos líneas. Es decir, esto va a ser común para todas las funciones que le pasemos. Entonces, mi decorador acá en suma va a tener este print. Aquí va a hacer lo que haga la función X. Y acá va a tener ese otro print. Ahora, mi función resta va a tener los mismos dos print. Es decir, la vamos a decorar con esos dos print. Y esos dos print van a ser comunes para todas las funciones que utilicen esa anotación. Lo único que va a cambiar es el valor de la función.
5 menos 3, 2, 1 más 2, 3. Listo, está correcto. Ahora bien, vamos a hacer ahora este ejemplo de aquí. Control C. Y aquí esto simplemente lo vamos a comentar. Control Z, Control Z. Listo. Y lo vamos a pegar aquí abajo, me parece a mí bien. Acá pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la misma función suma que teníamos arriba, que lo que hace es sumar dos números. Y estamos creando un decorador, pero ese decorador lo creamos diferente. Tiene un arg, un argumento, dice que puede ser de cualquier tipo de dato, define el decorador real, otra función que va a recibir la función, y ahora define una nueva función. ¿Qué? ¿Cómo así que de funciones dentro de funciones retorna? Esto es muy loco. Pues básicamente esto es así porque en mi decorador, o sea, para definir decoradores tenemos los argumentos paso a paso, ¿no? Esto va secuencialmente. Si nosotros le colocamos un parámetro al decorador como tal, necesitamos definir una función. Es decir, vamos a definir una función por cada parámetro. Si necesitamos ahora una función, vamos a definir otra, que acá es donde le pasamos suma. Pero suma tiene parámetros. Como tiene parámetros, definimos otra función que reciba esos parámetros. ¿Me entienden? Si acá suma hiciera llamado, por ejemplo, ahorita hacemos ese ejercicio. Entonces, como tenemos tres funciones anidadas, debemos devolver C. C ahora se le va a anidar a nueva función. Y nueva función, después lo retornamos con el valor de C también. Esos dos ya son uno solo. Y se le agrega decorador real, donde este return de decorador real ya va a contar con el C, que sería el valor que devuelve la función que le pasemos, con nueva función, que sería esta función de acá, y con decorador real, que será lo que devuelve este decorador. Básicamente, este parámetro de acá se va a imprimir, que va a ser ese de acá. Luego le pasamos la suma, y la suma va a ser la función. Finalmente, pues tenemos parámetros. Necesitamos pasarle estos parámetros de acá. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Bien, real, no pasa absolutamente nada porque no hemos llamado a suma. Entonces vamos a hacer un print de suma. Y le vamos a pasar 7 y 4. Esto debería darnos 11, ¿no? Entonces acá va a hacer un clear para limpiar la pantalla y voy a volver a ejecutar mi programa. Imprime esto antes y después. ¿Qué? Entra en función suma. ¿Qué? Imprime esto. No entiendo. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Pues le pasamos esto, imprime esto antes y después a mi decorador, porque es la función más externa. Entonces ese decorador me lo va a imprimir antes de cada ejecución y después de cada ejecución, lo que coloque aquí. Luego entra en función suma. ¿Por qué entra en función suma? Porque veamos, acá le pasamos el argumento, ¿no? Que va a ser al principio y al final. Después definimos la función. Le pasamos los parámetros. En este caso fueron 7 y 4. Imprimimos arg. Pero arg, ¿qué es? Esto de acá. ¿Por qué es eso de ahí? Porque fue el argumento que le pasamos al decorador. Luego hacemos la función. En C almacenamos lo que nos devuelva la función, que recordemos que en este caso es suma, con los parámetros A y B, que en este caso son 7 y 4, ¿no? Después volvemos a imprimir arg, que es este de aquí. Luego retornamos C, que C, recordemos que es el valor que nos devuelve suma. Luego retornamos la nueva función y luego retornamos el decorador real. Siempre debemos retornar así en ese orden. Y bueno, pues básicamente esos serían los decoradores. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues la verdad es una función, la podemos decorar como queramos, no con simples prints. Acá por ejemplo podríamos hacer una simulación por voz utilizando Cortana y algoritmos de inteligencia artificial para decorar una funcionalidad que viene después. Y esa funcionalidad puede ser, por ejemplo acá la podemos decorar, un ejemplo más real, utilizando por ejemplo Cortana o algún asistente de voz que diga hola, buen día, mi nombre es yo no sé quién. Acá en la función va a obtener el nombre del usuario y unos datos. Acá
Cortana va a ser te saludo, Juan Carlos Esteves, ¿sí? Y acá la decoro con un saludo de despedida. Este saludo de despedida puede decir adiós, que te cuides, o alguna vaina así, ¿sí? Entonces, si yo me creo, por ejemplo, acá una función que haga lo mismo para Pedro, Pablo, Pikachu, lo que sea, entonces el saludo lo va a hacer igual para todos, la despedida la va a hacer igual para todos, pero al capturar los nombres y los datos lo va a hacer diferente, porque Pedro pues se llama Pedro y Juan se llama Juan y etcétera, ¿sí? Básicamente esa es la función de los decoradores. Espero pues haya quedado claro esto de los decoradores. Y pues no siendo más por este video, entonces muchísimas gracias y hasta luego.